Vamos a establecer nuestro contacto directo con el economista David Miazo, y tiene que ver esta reunión con usted para pedirle, por favor, su opinión en cuanto a la relación que se establece al cumplimiento o no de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, el staff técnico del Fondo Monetario lo que ha anunciado es que se ha llegado a un acuerdo con la Argentina donde se han alcanzado las principales metas que se habían establecido, a excepción de las de reservas internacionales, y que esto va a implicar el desembolso programado de 3.800 millones de dólares, que en realidad son desembolsos que después la Argentina usa para pagarle las cuotas al FMI. De hecho, la misma semana que entra el desembolso, vencen o hay que pagar 2.700 millones de dólares, el mes que viene otros 2.700 millones de dólares y en noviembre otros 300 millones de dólares, o sea que estos 3.800 no van a llegar a alcanzar, pero bueno, básicamente una buena noticia que Argentina con algunas complicaciones haya logrado pasar otra de las revisiones. La próxima va a ser en diciembre, donde finalmente se va a ver principalmente el número de déficit fiscal, si se está alcanzando o no, de un 2,5%, y básicamente cómo viene el tratamiento del presupuesto que el gobierno ha anunciado estos días, donde se establece también, de acuerdo a las metas que se establecieron con el fondo a principios de este año, de 1,9% del PBI para el déficit fiscal del 2023. Bien, no son fáciles las metas, pese a este aporte. Sí, son metas muy complejas. El principal desequilibrio que tiene la macroeconomía es el déficit fiscal, porque es un nivel de déficit que no se puede financiar de otra manera que no sea imprimiendo dinero, y a imprimir dinero empieza a generar o tiene como impacto directo la generación de inflación. Entonces empieza a generarse un círculo vicioso muy difícil de combatir. Por eso los dos puntos centrales que pide el fondo, que en realidad pediría a cualquier economista que buscara tratar de encauzar un poco la economía, es achicar el déficit para poder achicar la necesidad de emisión monetaria del Banco Central, que es básicamente lo que se viene haciendo. Por ahí uno puede decir que no es suficiente, que no va a alcanzar para estabilizar la economía, pero sí alcanza por lo menos para que los problemas no se sigan profundizando, que era el riesgo que estábamos teniendo, que los problemas continuaran profundizando. Así que bueno, son metas complejas. Sí, te escucho. Vos decías achicar el déficit, esto se está intentando, es probable que se logre. Ahora, ¿cómo ves las determinaciones que se han tomado respecto de achicar el déficit del propio Estado? Bueno, el principal ítem son los subsidios, ¿no? Que si querés es déficit del Estado, pero a quien se ajusta es a la sociedad, ¿no? Porque son todos nosotros que pagamos los servicios públicos, lo cual está bien, ¿no? Hay que pagar los servicios públicos lo que valen, porque la diferencia la estaba poniendo el Estado con plata que no tiene, entonces la estaba imprimiendo, y eso hacía que, bueno, está bien, lo que no gastamos en agua, en luz o en gas, lo terminamos pagando en alimentos, en ropa, en muchísimas otras cosas, porque el resto de los precios suben. Pero bueno, ese es un punto de los subsidios que cualquier programa de reducción de gasto público iba a apuntar ahí, porque son una parte importante del gasto y una de las partes más fáciles de tocar, ¿no? Porque después los otros grandes componentes del gasto son jubilaciones, son sueldos, y después hay todo miles de programas, miles de gastos hormiga, que ahí es donde también está mucho el famoso gasto de la política y todo esto, que también hay que tocar, y que también un poco el Estado y los funcionarios tienen que dar el ejemplo. Por eso estos días se estaba criticando un poco la comitiva para la ONU del presidente, porque, bueno, si es un país que necesita empezar a gastar menos, un Estado que necesita gastar menos, que le está pidiendo un gran esfuerzo a todos los contribuyentes, a todas las personas que ya tenemos los salarios muy debilitados, bueno, también se esperan obviamente señales desde los propios funcionarios y el propio Estado. De hecho, también, por ejemplo, en el presupuesto se anunció, esto tendría que ir con una ley, pero se anunció esto de del impuesto a las ganancias a los jueces que no pagan. Entonces,
eso también obviamente son toda una sumatoria de cosas que por sí solas no hacen la diferencia, pero que en toda la sumatoria hacen el gran déficit o el gran gasto. Es curiosa también nuestra legislación, es curioso. Porque los jueces no pagan porque es un derecho adquirido, pero a los jubilados se le quitan y no se le reconoce su derecho adquirido. El Estado toma el dinero que no le corresponde, porque el dinero de las cajas de jubilación no son del Estado, son de los jubilados. No hay gobierno en la historia argentina de los últimos 50 años que no haya metido la mano en la lata de los jubilados. Y de eso hablamos poco. Y por eso tenemos los jubilados con jubilaciones irrisorias que no les alcanzan para nada. Sí, para vivir. Es la consecuencia de esto que estás contando, de 50 años de meter la mano en el bolsillo de los jubilados. Y bueno, y también son los que siempre tienen menos poder de quejarse porque no pueden generar un paro, no pueden generar una huelga, entonces son siempre los que terminan perdiendo y no tienen poder para poder revertir la cosa, como por ahí potencialmente tiene algún gremio u otro. Muchísimas gracias. Es usted muy generoso con nosotros.